Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a representar gráficamente sobre una perspectiva isométrica la pieza que veis aquí en el margen, que nos la dan dibujada en perspectiva caballera, cuyas vistas correspondientes al alzado, el perfil, en este caso el perfil izquierdo, y la planta superior son las que aparecen aquí. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es tomar las cotas de estas vistas y luego ayudarnos de un método gráfico para poder traspasarlo a los nuevos ejes, de forma tal que la pieza va a tener, lógicamente, un parecido significativo con la pieza principal, pero la deformación que va a provocar estas curvas, tanto en la parte superior de la pieza como esta oquedad que tenemos aquí abajo, este canal inferior, que desde la parte superior no se vería, pero sí resulta coincidente, por eso se muestra en planta con las líneas como líneas vistas, no como líneas ocultas, pues lo vamos a representar con los ejes dispuestos para la perspectiva isométrica, separados 120 grados. Bien, pues estas serían nuestras cotas correspondientes, las tendríamos aquí, y nosotros tendríamos dispuestos nuestros ejes tal que de esta forma, formando lo que son 120 grados entre sí para tener lo que son los 3 tercios de los 360 grados que forma la circunferencia. Bien, pues vamos a comenzar tomándonos las diferentes medidas para que podamos traspasarlas. Recordamos que en este ejercicio no vamos a utilizar ningún tipo de factor de corrección para proyectarlo sobre ningún eje, con lo cual las medidas que se toman son directas. En este caso, pues si yo me transporto la medida tomando por ejemplo arco de circunferencia, vosotros lo haréis lógicamente con el uso de regla, de compás, como sea más cómodo, pues nosotros nos llevaríamos este punto aquí y en este punto, que sería el correspondiente a esta dimensión horizontal, transportaríamos nuestros ejes, en este caso Y y Z, formando este plano paralelo al existente. Por otro lado, podemos tomar esta medida directamente en verdadera magnitud, como hemos dicho, ya que no lo vamos a afectar en ningún tipo de escala, y al trasladárnosla aquí, lo que vamos a utilizar es ver la profundidad que tiene la pieza sobre el eje Z que estamos estudiando. De esta forma, si nosotros ahora, para llevárnoslo aquí, estamos copiando el eje Y y el eje X, acotaríamos la profundidad correspondiente a la pieza. Por último, si vamos a tomar lo que es la medida, en este caso vamos a tomar la altura de esta zona de la pieza, evitando lo que es esta última, porque luego directamente lo que vamos a hacer es trasladar la medición que tengamos de la zona inferior directamente a la parte superior de la pieza. Así que vamos a considerar que nos trasladamos esta medida y al desplazar nuestra circunferencia sobre el origen, por ejemplo, de coordenadas, ya podemos trasladar lo que son el eje Y y el eje Z al punto de corte con el eje Y. Bien, pues ya tendríamos lo que sería el volumen estimado de la pieza, genérico. Vamos a recortarlo para que se vea un poco más claro. Bien, este sería lo que es el plano triédrico directo del primer cuadrante, tal y como lo estamos viendo, de forma que este vértice de aquí correspondería a este vértice de aquí. Bien, ya sabemos que esta circunferencia se encuentra en este punto, en la mitad. Estamos viendo que 10,24 es lo que separa esta parte y 10,24 a esta, con lo cual quiere decir que este punto está justo en el punto céntrico. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser tomarnos este diámetro, la circunferencia correspondiente a este diámetro, para utilizar la caja dentro de la cual vamos a encuadrar nuestra circunferencia. Entonces, si nosotros desde aquí nos trasladamos la circunferencia, lógicamente nos la vamos a trasladar al punto central de la figura, es decir, nos la vamos a trasladar aquí, que es el punto medio. Y ahora lo que vamos a realizar es simplemente, pues bueno, vamos a copiarnos las líneas que nos van a definir la caja. Ten en cuenta que no son los puntos de tangencia, sino los puntos de corte con los ejes los que nos interesan. Ya tenemos este. Vamos a tomar otra línea, por ejemplo esta, nos va a servir como línea auxiliar. Esta línea en principio vamos a elevar una. Vamos a elevar una y la vamos a alargar hasta la parte inferior para obtener los dos puntos que nos van a cerrar la cuadrícula de forma paralela a los ejes que nos da el sistema isométrico. Ahora sí, podemos llevarnos aquí
a este punto de corte y a este otro punto de corte. Ya podríamos borrar nuestra circunferencia y si queremos, para darle un poquito más de que se vea un poco más clara, con más claridad, vamos a representar esto en otro color. Por ejemplo así. Si ahora recortamos las líneas que nos sobran para que sea un poco más claro todavía el dibujo. Bien, ya tendríamos nuestra cuadrícula. Vamos a dibujarnos a continuación nuestras diagonales. Bien, las tenemos aquí. Estas líneas las podemos ubicar también dentro de la misma categoría de línea auxiliar. Y vamos a dibujar, la vamos a representar por otro color, las líneas de corte que nos van a permitir obtener los dos nuevos centros que no corresponden a los puntos de tangencia ni a los puntos extremos de las diagonales, que serían estos dos. Estos puntos también los podríamos haber obtenido en vez de utilizando, vamos a cambiar antes esto, que se ve aquí con más claridad, podríamos haber utilizado en vez de, por ejemplo, este punto llegando hasta aquí, podríamos haber utilizado, por ejemplo, este punto llegando hasta aquí, porque lógicamente ve que se cortan en el mismo punto, y lógicamente también podríamos haber utilizado la línea correspondiente desde aquí hasta el punto opuesto, porque estos puntos siguen siendo los mismos. Entonces simplemente, pues por simplicidad, tomamos uno de ellos para no recargar el dibujo. Ahora vamos a realizar lo que es la circunferencia, vamos a realizarla completa para que sirva para repasar el procedimiento, pero realmente solamente nos interesa la mitad superior de la circunferencia que se va a formar. Si nosotros desde aquí nos tomamos lo que es la dimensión, bueno, vamos a empezar por seguir un orden más lógico desde aquí, que vemos que al hacerlo de esta forma se nos cierra esta parte de arco que nos interesa en la figura, con lo cual si nosotros nos quedamos solamente con el cuadrante que nos interesa, todo lo demás nos sobra. Si ahora hacemos lo mismo con este punto, trayéndolo aquí, ahora nos interesa este otro cuadrante, todo lo demás no nos sirve, con lo cual podemos prescindir de él. Ya tendríamos acotados los extremos de nuestra elipse. Si ahora, haciendo centro aquí, nos vamos al arco que acabamos de empezar, hemos cerrado la parte superior de nuestra elipse y podemos recortar los ejes que sobran o que quedan fuera de este cuadrante. Y por último, aunque ya sabemos que no es necesario, podríamos irnos a este punto y haciendo centro aquí, podríamos eliminar todo lo que sobrara fuera de ese cuadrante. Y este sería nuestro arco completo. Como ya sabemos que este arco no nos hace falta, nos quedaría solamente este y este punto, toda la mitad inferior podemos prescindir de ella. Con lo cual, todo esto de aquí, todas estas líneas auxiliares, podemos borrarlas quedándonos con ese punto de aquí. Este punto vamos a dejarlo hasta el final, pero en principio, si nosotros ahora nos lleváramos esta línea y esta línea a la parte superior para cerrar la figura, recordamos que la figura la tenemos de esta forma. Ahora mismo habríamos realizado este cajeado superior con este hueco y este cajeado superior acabaría aquí. Nos queda hacer toda la parte esta del montante y luego el paso posterior. El paso posterior es directo, puesto que basta simplemente con coger esta línea y copiarla dentro de este, para seguir lo que es la línea de profundidad que nos deja la pieza. Luego recortaremos todo lo que nos sobre. En vuestro caso, si lo estáis haciendo lógicamente con papel, escuadra y cartabón, pues habrá que borrar la línea que sobre. Por eso es conveniente que todos los dibujos iniciales los hagáis con línea de trazo muy fino, para que posteriormente no os cueste trabajo, no suponga una dificultad añadida el tema de tener que trasladar luego las medidas definitivas mezclando las líneas que no son necesarias. Para hacerlo aquí arriba, volveríamos a hacerlo todo lo que hemos hecho aquí abajo. Es decir, nosotros nos trasladaríamos nuevamente nuestra circunferencia, vamos a indicarlo aunque no tengamos que hacerlo, nos la trasladaríamos al punto medio y esto volveríamos a repetirlo en esta parte de aquí. A partir de aquí nos volveríamos a trasladar nuevamente nuestro eje, nos trasladaríamos este eje aquí, volveríamos a hacer los correspondientes cortes que ya tenemos, con lo cual
podríamos volver a hacer la cuadrícula, por ejemplo. Vamos a realizarla con respecto a esta línea. Este punto de aquí y ese punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí, y luego nos quedarían las verticales, que las podríamos hacer desde aquí, desde aquí, desde aquí y desde aquí. Y entonces se aprecia claramente que nuestras cuadrículas, las que quedan, pues son de esta forma. Ya podríamos hacer nuestras líneas inclinadas, nuestras diagonales, lógicamente son iguales para los dos puntos, y nuevamente podríamos hacer ya, prescindiendo de la circunferencia, las iniciales que hemos utilizado solamente para transportarnos los arcos, podríamos trasladarnos desde aquí las líneas para los cortes y podríamos sacar desde aquí directamente nuestra circunferencia superior y desde aquí tendríamos lo que es la otra circunferencia. Este tramo de aquí es el aprovechable y este tramo de aquí es el grande. Bien, pues visto ya lo que es el procedimiento, vamos a hacerlo directamente. Hemos borrado una línea un par de líneas de más. Esta de aquí y esa de aquí. Y esta podemos prescindir de ella. Y ya simplemente, aprovechando que estamos haciendo el dibujo en CAD, podemos seleccionar los dibujos que nos interesan, cogerlo como referencia el punto medio del lado y trasladárnoslo a los dos puntos. Quedando eso, que sea la figura que quedaría una vez que nosotros hiciéramos ya bueno, pues todo el procedimiento y borráramos el método auxiliar que estamos empleando. De esta forma nos quedaría esta línea para unir los puntos y luego bastaría con realizar lo que es el procedimiento para unir con respecto al punto correspondiente de intersección, de tangencia con la línea que estamos estudiando, para ya poder recortar todo lo que nos sobre de la figura que no quedará visto. De esta forma, borrando todo lo que no nos sirva, lo que nos quedaría visto por la pieza principal, tendríamos esto. Lógicamente, nuestros ejes principales tampoco podríamos verlos porque quedan tapados por la propia pieza. Y por último, esta línea que quedaría cortada por esta línea y esta de profundidad para hacer. De tal manera, bueno, nos queda aquí una línea que es para dejar la superficie insólida. Si nos fijamos, nos quedaría, hemos borrado aquí antes una línea por error, que la figura esta que nos dan como vista representada en caballera, si la representáramos en sistema isométrico, quedaría, tal y como habéis visto, de esta otra forma. Y con esto pues termina este tutorial. Recordaros simplemente que en la página principal fdet.es podéis encontrar otros muchos materiales y recursos, tanto de dibujo como de otras asignaturas, ordenados por categoría. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.